Llevaremos a cabo un análisis comparativo de la película Voces Inocentes, escrita por el guionista Óscar Orlando Torres, dirigida por Luis Manduki, estrenada en el año 2005, y la película Colores de la Montaña, escrita y dirigida por Carlos César Arbeláez, estrenada en el año 2011, donde se evidencian varias problemáticas sociales, familiares, económicas y psicosociales. Asimismo, el desplazamiento forzado en espacios de guerras perdida de la inocencia de nuestros protagonistas, logramos percibir cómo el conflicto armado se convierte en inmersión de las problemáticas de los niños y cómo conviven en estas situaciones. Adicional, podemos observar los parámetros de control y búsqueda de padres por parte de los padres, los roles de las madres y su final muerte. En el análisis de estas dos películas encontraremos diversas similitudes y también diversas evidencias con los contextos en los cuales fueron desarrolladas y sus principales objetivos con el fin de dar a conocer cuál es la intención narrativa de cada director. En la película Colores de la Montaña se evidencia cómo el contexto social se desarrolla dentro del campo colombiano, donde se evidencia la guerra entre guerrilla, el ejército y los paramilitares, donde hay abuso a las personas que viven en las veredas. Este tipo de violencia también se encuentra en la película Voces Inocentes, ya que las personas que están en dicha vereda deben ser parte de algún tipo de bando, pues que si no es o no cumplen pueden tomar represalia. Esto delimita a los niños, tanto en Voces Inocentes como en Colores de la Montaña, a no tener una vida feliz, ya que se limitan para hacer sus actividades, jugar, que siempre deben mantenerse pues en la casa, pues por toda la situación que ellos viven. Como se ve en los grupos, en las veredas, en los campos armados, son quienes tienen el poder a mando de dicta sobre cómo se deben actuar o pensar. Cómo se puede evidenciar en Colores de la Montaña y cómo los niños son obligados a pertenecer a dichos grupos, como se muestran de la misma manera en Voces Inocentes, en la cual afecta su crecimiento, pero también todo su aprendizaje, ya que en ambas películas se ve reflejado que la educación no respetan el derecho a que tengan una educación digna. También es claro tener el contexto familiar en el cual se desarrollan estas dos películas, ya que en Colores de la Montaña se evidencia una familia compuesta tradicional, pero en Voces Inocentes se conforma por una madre cabeza de hogar, donde vemos la lucha continua de las dos familias por hacer que sus hijos no hagan parte de esta guerra. Lo vemos cuando en Colores de la Montaña el papá está ordeñando una vaca y evita a toda costa que Julián vea cómo se acerca un grupo armado a su casa. Y en Voces Inocentes cuando la mamá le dice al tío de Chava que prefiere enviar a su hijo a los Estados Unidos, antes de verlo en cualquiera de estos grupos armados, cuidando la integridad de sus hijos. Aunque esto también podemos notar que el tiempo de reacción de su madre no es el mejor para la situación que se está presentando, pues ella a cargo de la familia dejó que los niños vivieran situaciones complejas antes de tomar la decisión de cambiar la situación. La carencia económica que se vive en las zonas rurales de las dos películas es bastante evidente, la pobreza extrema y cómo estas carencias afectan el desarrollo de los protagonistas, sabiendo que el no tener los recursos económicos suficientes deben asumir trabajos para obtener algo de ingresos y poder colaborar y apoyar a sus familias, como se evidencia en Voces Inocentes, o ayudar a sus padres en los quehaceres de la finca, como se puede ver en Los Colores de la Montaña. Esta realidad es bastante habitual en el entorno actual, siendo un tema habitual el trabajo en menores de edad, ya sea por trabajo forzado o por carencias económicas dentro de los hogares, y los niños que buscan ayudar aportando económicamente a sus familias con trabajos forzados. En Voces Inocentes podemos ver cómo la guerra y la violencia desplaza a una familia, que la señora le toca huir con sus hijos, a uno de sus hijos le toca enviarlo para Estados Unidos, o sea, que se vaya para Estados Unidos porque pues para que la guerra no la alcance y tampoco lo maten y lo masacren.
y vemos como el esposo de ella también se marcha y a ella le toca esperar ahí en su tierra esperando que el esposo regrese, porque pues ella no se va, sino esperando siempre que su esposo regrese. En cambio, en Colores de la Montaña podemos ver que la tierra representa todo para la familia. El padre de Manuel trabaja y vive en su tierra en múltiples formas, y su madre comparte el gusto e intenta enseñarle esto a sus hijos. Pues en Voces Inocentes vemos como este pueblo chavo es obligado a salir de su hogar para Estados Unidos, desplazamiento por esta constante presión que ellos tienen por parte del Estado a tomar armas. También encontramos, como en Colores de la Montaña, es evidente el posicionamiento machista por parte del jefe del hogar, ya que en un apartado de la película, la mamá del protagonista intenta llevarse a sus 2 hijos lejos de ese lugar, ya que en diversas ocasiones el papá había recibido amenazas por no pertenecer al grupo armado que le hacía visitas continuamente a la casa. Y a la idea de intentar poner sus hijos a salvo y al no pues salir productivo el tema del escape, el hombre la golpea generando una violencia física y con esto delimitando las decisiones de esta madre que solo buscaba poner a salvo a sus hijos. En Voces Inocentes se evidencia desde la parte del abandono, ya que el papá del protagonista toma la decisión de irse a los Estados Unidos, olvidándose de sus obligaciones y generando en este caso una incertidumbre hacia la madre si volvía o no volvía por ellos. Como dentro de estas 2 películas no todo pues es malo, vemos como tanto en Voces Inocentes y en Colores de la Montaña los niños aún resguardan el ser niños, el tener esa ingenuidad que la logramos ver cuando en Voces Inocentes el protagonista y sus amigos se encuentran al lado del río para ir a jugar. Y en Colores de la Montaña cuando se reunían en la cancha a jugar partidos de fútbol. Para ellos no había nada más que esos momentos de felicidad o escape a la cruda realidad que les tocaba evidenciar diariamente. Pero también fue evidente cómo en Voces Inocentes se llevan a un niño a la guerra que pertenecía al grupo de estos amiguitos y en un reencuentro con el grupo de amigos al lado del río, este ya está totalmente cambiado. Piensa diferente, actúa de forma agresiva, incluso amedrenta a sus amigos con el fusil, haciéndoles saber que pasó por un entrenamiento, cambiando totalmente su faceta de niño, a ser un asesino con un fusil. Entonces podemos inferir que por este tema de entrenamientos que pasaban ellos, al ser reclutados, cuánta violencia y abuso eran sometidos para que su cambio como mental fuera tan al punto de llegar a cambiar sus pensamientos o sus sentimientos hacia acerca de las personas que lo rodeaban. También teniendo en cuenta por otro lado en Colores de la Montaña, es evidente cuando los amigos salieron de la vereda desplazados al ver el final que solo se queda solo el protagonista sin amigos de crianza, en especial su amigo Pocaluz. El saber que ya su estilo de vida cambia por una guerra que arrasó con todo lo bueno que los protagonistas de las 2 películas tenían. En conclusión, en los 2 dispositivos se comparte una intención en su discurso, la cual quiere transmitir una propuesta activa contra las vivencias de la guerra en la vida de los niños. Es una crítica hacia esta problemática social. A manera de reflexión que deja el analizar estas 2 películas, es como la violencia, tanto en el país como en otros países, afecta continuamente el desarrollo de los niños y también del mismo campo, ¿no? Ya que la economía de estas personas también se ve afectada por tratar de consagrar guerras con ideales políticos y corruptos que rigen tanto en el gobierno como en los grupos armados al margen de la ley. Se puede concluir que la protesta social está latente dentro del discurso de los 2 dispositivos. Por una parte, en Voces Inocentes se presenta un totalitarismo por parte del Ejército Nacional, y es donde la oposición armada se da como efecto de esta misma violencia por parte del Estado. En cambio, en Colores de la Montaña es la ausencia del Estado la que permite que los grupos armados puedan tener mayor fuerza y a su vez
mayor control de esta zona, lo que desata a su vez tanta violencia, desplazamiento forzado, escasez económica y sufrimiento de los protagonistas de los dos dispositivos. Muchísimas gracias.